¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a los desayunos de 24 horas, viernes 10 de diciembre. Aquí empezamos y lo hacemos dándole la bienvenida al asambleísta Diego Ordóñez, que ya nos acompaña en el estudio en Quito. Gracias por estar con nosotros esta mañana, asambleísta. Buen día, Liz. Un gusto estar con usted. El gusto es nuestro. Bueno, nuevamente estas discrepancias entre Ejecutivo y Legislativo, una vez que no lograron ponerse de acuerdo en la Asamblea para definir qué cambios se debía o no hacer a la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, pues ahora buscan alternativas que conlleven a derogar la ley. Se habla incluso de demandas de inconstitucionalidad, ver el mecanismo para frenar la vigencia, pues que ya está en marcha, ¿no?, de dicha ley. Y ante esto, el Ejecutivo ha dicho que las propuestas que surgen desde la Asamblea prácticamente pues no tienen cabida. ¿Cómo ve usted entonces el escenario? La ley está vigente y no hay forma en la que se pueda encontrar algún viso de inconstitucionalidad. Y aún aquella propuesta respecto a derogarla sigue siendo un tiro al aire, ¿no? Porque la competencia para tal propuesta corresponde al presidente de la República. Pues me parece que discutir en este momento sobre la vigencia de la ley, la validez y legitimidad del proceso de aprobación, no tiene sentido, no tiene sentido. Lo que me parece a mí fundamental, Liz, es el que los ecuatorianos empecemos a sentir los beneficios que tiene esta ley. ¿Y cuáles son esos beneficios? Un principal elemento y fundamental para que el Ecuador pueda convertirse en un escenario de inversión es que aquellos agentes económicos sientan que en el Ecuador existe una economía fiscal estable, que las cuentas cuadran, que hay balance en las cuentas y que hay financiamiento y que hay credibilidad. Y esta credibilidad viene dada por el aval de organismos internacionales sobre el manejo de las finanzas públicas. Este es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con la reducción de varios impuestos. No obstante, hay un incremento en una contribución especial temporal a las personas naturales y a las personas jurídicas. Hay reducción de impuestos, de IVA, de ICE, ¿no? Hay la posibilidad de reducir impuestos temporalmente para actividades como el turismo y otras reformas que tienen que ver con inversiones, Un elemento adicional que me parece que es muy importante, ¿no?, y que igual en todo este ambiente un poco viciado del debate político se quiere malinterpretar, es el hecho de la regularización de activos. Muchos ecuatorianos que tienen dinero en el exterior ya tienen hoy el incentivo para repatriar esos capitales, para declarar esos capitales, para lo que se llama regularizar los activos. Otro elemento importante es que muchas actividades o a muchas personas que les está vedada la posibilidad de hacer inversiones en el Ecuador, lo puedan hacer. Se han hecho reformas también en ese sentido. Bueno, son variados, diría yo, los beneficios de esta ley que en el futuro los ecuatorianos vamos a sentir. Ahora, y ese es el punto de vista, evidentemente, asambleísta del oficialismo, pero sus compañeros de la asamblea, bancadas y bueno, lo que cuestionan otros temas, ¿no?, que también forma parte de esa asamblea, esta carga impositiva, la han calificado como una ley recaudatoria que ya está vigente y eso es lo que quieren frenar precisamente por temas que van relacionados con el impuesto a la renta o esta contribución por patrimonio también que establece esta ley a la que da paso a partir del 2022. Y son bancadas con las que en algún momento han tenido acercamientos y a las que siempre han apostado quizás que mediante el diálogo pudieran contar con esos votos. La izquierda democrática que prepara este proyecto para buscar una derogatoria de la ley, parte de Pachacutic que también se inclinaría por ese lado. Ciertamente hay opiniones contrarias. Lo que me parece fundamental es que la opinión pública dirima si esas opiniones tienen sustento, son racionales, ¿no?, se justifican, se argumentan. Y no solamente son discurso, politiquería, cierto discurso populista que tanto hace daño a la política. ¿Qué pasa con las objeciones? Hay un cambio en cuanto a la tabla progresiva y hay un debate sobre si aquellas personas que perciben ingresos por sobre los $30.000 al año son o no clase media. La reforma, Liz, en la parte impositiva, digamos que afecta a cerca del 2% de la población económicamente activa. ¿Es esa la clase media? No. El impuesto al patrimonio es una contribución en vista de las graves circunstancias de las que adolece el presupuesto del Estado. Y esa contribución es una contribución temporal a quienes tienen patrimonios, en caso de las personas naturales, de más de 1 millón y a las personas jurídicas de más de 4 millones.
sigue siendo una contribución temporal. Ahora, han habido oposiciones, ¿no? Han habido intereses, ciertamente hay intereses, y en esto muchísimos ecuatorianos, ¿no?, buscan la forma de quedar excluidos de este nuevo esquema contributivo. Por ejemplo, se planteaba la eliminación del impuesto a las tierras rurales. Parece que había el interés de algún dirigente político que tiene tierras rurales que quería que salgan del cálculo de la base contributiva para el impuesto. Hay muchos intereses y hay que separar esos intereses de lo que realmente le debe interesar al Ecuador en el mediano y largo plazo. Hoy se puede sentir que eso es un problema, que afecta a algunas economías de un porcentaje pequeño, como he señalado, de la población ecuatoriana. Pero lo que tenemos que pensar, Liz, es que el gobierno toma estas medidas en el propósito de equilibrar las cuentas del Estado, de manera que la certeza, la estabilidad de esas cuentas genere certeza y credibilidad de los agentes económicos para invertir en el Ecuador. La perspectiva es que este modelo, este esquema, ayude al crecimiento, ayude a la recuperación económica, ayude a la generación de trabajo. No se lo hace con el propósito de meterle la mano a los ciudadanos de los bolsillos, como ligeramente algunas veces se menciona. El Estado también tiene que cumplir su tarea, sin duda, y la ha cumplido. El déficit presupuestario con el que recibió el presidente Lasso, el gobierno era de cerca de 7.000 millones. Eso se ha reducido a menos de 5.000. Bueno, ahí hay una reducción de gastos, y esa reducción de gastos tiene que hacerse paulatinamente. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Es como comúnmente se dice, no es cuestión de soplar a hacer botellas. Este es un proceso, y lo que los ecuatorianos confiamos es que las medidas que tome el gobierno hoy van a tener efectos en el mediano y largo plazo en los términos de crecimiento y generación de empleo. Y como usted decía, ya esta ley está en marcha y lo que conlleva también es ese análisis de lo que viene ahora, porque previo a que surgiera la vía, ¿no?, que era por el Ministerio de la Ley, antes de eso, el oficialismo, el Ejecutivo tuvo una reunión con representantes de la bancada de la IDET, de Pachacutic, buscando llegar a pulir ese documento, a que sea lo más viable posible. No se dio, vimos todo el país el resultado en la Asamblea, y lo cierto es que ahora, usted lo podía escuchar, legisladores que dicen que más bien pues ese acuerdo se dio al final del camino con UNES, y que eso es lo que finalmente permite que la ley entre por el Ministerio de la Ley. Liz, durante cerca de 30 días, casi 30 días, el presidente, a través del Frente Económico y el Frente Político, estuvo debatiendo con los sectores políticos que usted ha mencionado, Izquierda Democrática, Pachacutic, al interior de la comisión y fuera de la comisión, para llegar a acuerdos que permitan que la ley se apruebe con votos. Usted menciona entre líneas algo que es un problema atávico de la política ecuatoriana, esta es incapacidad de que sectores políticos puedan llegar a acuerdos, porque se espera conseguir el 100% de lo que se plantea, y eso no es posible. Y hay que buscar puntos de intermedio, y hay que sobre todo sujetarse a la realidad, tomar en cuenta los elementos objetivos que tenemos que administrar para entender hasta dónde se pueden llegar, pueden hacer cambios, hasta dónde se pueden modificar decisiones. No es el hecho de yo quiero algo y eso se tiene que hacer. Hay elementos de la realidad que tienen que condicionar el entendimiento de los políticos para que los acuerdos se puedan concretar, pero la realidad tiene que pesar. Pero y este sinsabor que surge en la Asamblea después de lo ocurrido con este proyecto de ley, ¿cómo deja el camino, ¿no?, sentado para los que vienen? Porque ya vendrá después el envío de las reformas en materia laboral, por ejemplo, hay una ley de Contraloría también que estaría en camino, y eso de ahí deja abierta la puerta a un diálogo nuevamente con estas bancadas con las que el gobierno ha estado desde el inicio permanentemente pues intentando, como decimos, esos diálogos, o más bien usted ve que comienza a dificultarse el panorama en ese sentido al interior de la Asamblea, en esa relación con el oficialismo. Bueno, el que usted plantea es un escenario, ¿no? El que pues, los sectores políticos sigan cerrando filas, sigan encapsulándose y no se pueda llegar a acuerdos. Pero yo prefiero pensar en el segundo escenario. Yo prefiero pensar en el escenario en el que estos procesos nos dan enseñanzas, nos generan lecciones, y hay que aprender esas lecciones. Obviamente el gobierno, obviamente los sectores que no están en el gobierno.
Y con esos sectores, pues en ese proceso de aprendizaje, avanzar en la línea de reconocer que hay necesidad de que el Ecuador tenga acuerdos, yo no digo, no soy de los que piensa que hay que tener acuerdos mínimos, hay que tener acuerdos, pero considerando lo que le acabo de decir hace un momento, hay que buscar acuerdos dentro de los límites de la realidad, de lo que es posible hacer, no de lo que es imposible, no de lo que puede ser un deseo. Hay necesidad de hacer acuerdos en relación con la realidad que tenemos que administrar. Yo prefiero pensar, Liz, que este será el segundo escenario, el que los ecuatorianos, quienes ejercen actividad política, quienes tienen representación política, vayamos entendiendo que los acuerdos tienen que sujetarse a estos términos de racionalidad, de realidad, no de demagogia y no de populismo. Y asambleísta, se apresta pues la Asamblea a entrar en un proceso de vacancia a partir del 16 de diciembre y algunos ya cuestionan que se van de vacaciones sin haber cumplido las metas para este año. Propios legisladores dicen que hay temas pendientes, la ley de Contraloría, el volver a tratar el Código Orgánico de Salud, por citar algunos ejemplos. ¿Cómo toma usted esos cuestionamientos? Bueno, son cuestionamientos que siempre se dan, ¿no? Yo también puedo ser muy crítico respecto de eso. Hay que cumplir con estos tiempos, ¿no? de descanso, pues es un tema legal. Mire, yo sin embargo pienso que es fundamental el que advirtamos que en la tarea de todos aquellos que ejercen poder, que tienen incidencia en la definición de políticas públicas, en materia legislativa igualmente, se valore más el valor que se añade en términos de solucionar los problemas. Porque a veces el debate de leyes, ¿no? que al final del día pues, no tienen ese impacto importante en la vida de los ciudadanos, puede ser irrelevante, puede cumplirse con cierta tarea, pues se ha cumplido con cierto horario, digamos, ¿no? Con cierto menú de actividades, pero no se agrega valor en términos de solucionar los problemas de los ecuatorianos. Y eso de ahí lo podía estar percibiendo el país asambleísta al momento de que han pasado ya 6 meses de este trabajo legislativo, faltan 21 días para que se acabe este año prácticamente, y hay encuestas que han calificado ya un porcentaje muy bajo de credibilidad en la Asamblea por parte de los ecuatorianos, porque resulta que este periodo legislativo ha mostrado los mismos problemas que su periodo anterior, que los asambleístas que estaban antes, cobro de diezmos por citar un ejemplo, el mismo... señalan incluso que hay desconocimiento por parte de los legisladores de los procesos, cómo deben ser llevados. Y, ¿qué le parece pues esa evaluación que comienza a surgir, ¿no? de este medio año que llevan ya en funciones? Bueno, añada a eso, a esa lista de temas que usted acaba de mencionar, un último ejemplo, ¿no? Que es lo sucedido en relación con la investigación del caso Pandora. El show penoso de la Asamblea, empezando por lo de la comisión. La comisión que recibió críticas de sus propios integrantes, de 2 de sus integrantes, ¿no? Que denunciaron que se adulteró el informe, que se cambiaron los textos y que no fue lo que se aprobó, lo que se presentó. Y luego la presentación del documento, ¿no? Que fue una presentación penosa, ¿no? Por decirlo menos. Ustedes que deben haber escuchado la intervención del asambleísta ponente deben coincidir conmigo, seguramente muchos ecuatorianos lo harán. Y luego el proceso de votación. Se termina, Liz, y esto es lo penoso. Yo soy una persona extremadamente crítica, lo he sido en mi tarea anterior de opinador, y no puedo dejar de ser ahora que estoy en la Asamblea y no tengo ningún sentimiento de espíritu de cuerpo. Reconozco las razones por las cuales los ecuatorianos valoran tan bajo el trabajo de la legislatura. Yo comparto esa opinión. Y lo que sucedió ahí entonces hay un gran desafío para la Asamblea, asambleísta Ordóñez. Sin duda que hay un gran desafío, para la Asamblea, y es un tema sobre el cual debemos pensar en el futuro, Liz, que tiene que ver con la calidad de la representación política, y eso tiene que ver con una reforma política fundamental que tiene que ver con el sistema de partidos y el sistema electoral. Es algo pendiente, porque el resultado de lo que tenemos de la Asamblea es el resultado de ese régimen de partidos políticos creado durante el correísmo, que fragmentó la representación política, ¿no? Y que pues deriva en lo que tenemos en la Asamblea, que, como usted menciona, merece tan baja calificación entre los ciudadanos. Eso sigue siendo un tema pendiente. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana, asambleísta Ordóñez, aquí en los desayunos de 24 horas. A usted muchísimas gracias. Buen día.